Bueno, bienvenidos a 8910. Este es otro capítulo de este segmento interesante que hacemos todas las semanas para traerle a usted todos los avatares políticos, sociales, económicos, en fin, todo lo que consideramos dentro de lo que es la línea de toda la verdad primero que es este canal online. Hoy vamos a tocar dos temas en particular. Uno, tengo el tema de la justicia. Justicia hoy que se habla, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ha iniciado el año judicial, ha hecho declaraciones al respecto, pero vemos también una serie de cuestiones de poderes que están ejerciendo desde el Poder Judicial, desde el Poder Ejecutivo, de la Casa Rosada, como también de ámbitos políticos y obviamente del Poder Legislativo. La Argentina está basada en tres poderes: judicial, legislativo y ejecutivo. Pero parece que, siendo nuestra historia tan compleja y una historia tan centrada en el verticalismo presidencialista, se ejerce cierto poder y ciertas influencias sobre los otros poderes, coartando la libertad de esos poderes. Hoy se inició el año judicial y hoy vamos a tocar este tema en este primer capítulo con dos invitados de lujo. Uno es el doctor Gerardo Palacio Hardy, que muchísimas gracias, Gerardo, por aquí estar en 8910, y el otro es Ricardo Sanjay, doctor también, y ambos de Justicia y Concordia. Ricardo, muchas gracias por estar. Nos vamos a tutear porque este es un canal de amigos, ¿sí? Y el segundo tramo de este programa lo vamos a hacer con el licenciado Héctor Juliano, que vamos a analizar también el tema de la deuda, el tema de cómo fue procesándose, y ahora el día de mañana se va a llevar a cabo en Nueva York una audiencia en la cual se va a analizar el tema de los holdout y el tema de los fondos, entre comillas, buitres. Pero buitres porque no nos convienen. Pero son temas de los cuales Argentina va a tener que desembolsar grandes sumas de dinero, y eso va a llevar seguramente a un gran aprete fiscal, ¿cierto? Entonces esos son temas que lo vamos a tocar en este segundo bloque con Héctor Juliano. Caballeros, me alegra mucho que estén aquí y quería que hiciéramos un poquito un análisis entre los tres, ¿no es cierto? Nosotros vemos que desde el Poder Ejecutivo se ejerce una gran influencia en todos los ámbitos sociales, político, cultural, judicial, televisivo, en fin, del país. Cunde esta, digamos, obediencia debida, llamémoslo, del gobierno, del oficialismo, donde el que saca los pies del plato le pegan, o lo castigan, o le mandan todo lo que son los elementos de poder del Estado para hacerlo entrar en razón o castigarlo. Vemos que, por ejemplo, los argentinos deseamos una justicia independiente porque es el único ámbito que le queda a la sociedad para desenvolverse. Pero vemos que esta justicia o este sistema judicial de alguna manera nos limita. Y vemos el gobierno nacional que ahora quiere empezar a poner cada vez más fuerza sobre los jueces. Dicho sea de paso, el viceministro de Justicia, Juan Álvarez, que pertenece también a la Cámpora, presionó diciendo que quiere saber cómo son y qué piensan los jueces. Es decir, sabiendo que la mayoría de los jueces fueron nombrados por ellos. Pero al mismo tiempo, ninguno de los miembros del Ministerio de Justicia fue a la Corte a escuchar las palabras de Lorenzetti en el inicio del año judicial. Gerardo, ¿cómo sería un resumen que hiciera sobre este esquema? Más que un resumen, creo que de entrada habría que decir en dos palabras de qué estamos hablando. Porque dijiste, vamos a hablar de la justicia. Entonces, yo creo que como punto de partida, puede parecer un poco provocativo, tendríamos que decir, bueno, vamos a hablar de una cosa inexistente. Es decir, como si nos pusiéramos a hablar de los dinosaurios. Hay gente que habla de los dinosaurios, pero tienen en claro que los dinosaurios no existen. Entonces, decir, vamos a hablar de la justicia en la Argentina hoy, es hablar de una cosa que no existe, en líneas generales. La hemos perdido.
Entonces, hablemos de una justicia independiente, yo diría, y no, para que hablemos de una justicia independiente con ese aditamento, primero tenemos que pasar de que hay una justicia, que será tal vez dependiente, pero no hay justicia en Argentina. Esto creo que es lo primero que hay que, no sé si Ricardo estará de acuerdo, pero es lo primero. Y no la hay porque en gran medida, no son los únicos responsables, pero en una muy importante medida se encargaron de que la Argentina se quede definitivamente sin justicia los jueces de la Corte Suprema actuales. Ellos completaron una tarea de demolición que en realidad la inició Alfonsín. Alfonsín fue el que hizo el primer daño grave al sistema de justicia en la Argentina, luego se continuó a través de los otros gobiernos y ha llegado a su culminación con el kirchnerismo, ¿no? Especialmente con esta Corte, porque para terminar con la justicia, lo que se hizo fue demoler, a propósito de una clase de personas y de un tipo determinado de justicia, lo que se hizo fue demoler los cimientos sin los cuales no puede haber sistema de justicia en una nación, no puede haber justicia. Cimientos, lo digo, es una palabra que uso deliberadamente, ¿no? Sí, o sea, si vos a una construcción, una casa, por ejemplo, le quitás o le pulverizás los cimientos, la casa se viene abajo. Ahora, si vos me decís, no, se viene abajo, pero yo en realidad lo único que hice fue pulverizar los cimientos que estaban a la altura del baño. Bueno, pues no importa, los cimientos no podés tocarlos. Entonces, acá, ¿qué quiero decir con cimientos en cuanto a la justicia? Acá se atacaron los principios sobre los cuales descansa en el mundo entero, hoy se puede decir, el sistema de justicia. Principios como el de legalidad, ¿no es cierto? No puede haber un delito, no se te puede juzgar por un delito si no hay una ley que dice que eso que hiciste es delito. Si no hay esa ley, entonces no te pueden decir, por decir estas cosas, todavía en Argentina, subrayo de todavía, por decir estas cosas, todavía creo que no nos pueden meter presos. Dentro de poco sí, si esto sigue, ¿no? Pero si ahora entrara un policía acá y nos llevara presos a nosotros porque estamos hablando de esta manera, sería un escándalo, porque, como digo, todavía se puede hablar de este modo en Argentina. Pero el principio de legalidad para determinada categoría de personas, ¿no? Los que hoy llamamos los presos políticos, por ejemplo, los que están siendo juzgados por los hechos del 70, no existe, no se aplica. Y así muchos otros, ¿no? Que no quiero enumerar porque sería abstracto, cosas de abogados, pero son los cimientos de un sistema de justicia. Entonces me podrán decir, bueno, pero solamente respecto de estas personas. Solo ellos, y para estos delitos, para las barbaridades que se cometieron en los 70, no importa. Esos principios tienen que estar siempre, cualquiera sea la persona que esté enjuiciada. Eso es lo que diferencia un Estado civilizado de un Estado bárbaro. Si vos la eliminás para una clase de personas, es como quitarle los cimientos al baño, toda la casa se termina abajo. Entonces, no hay justicia en la Argentina. A partir de eso, el señor Lorenzetti puede decir los disparates que dijo hoy, hablando como un político, no como un juez. Ahí tenés una prueba de que no hay justicia. El presidente de la Corte Suprema hoy habló como un político, como un hombre que está queriendo ser presidente o diputado, no sé qué querrá ser ese hombre. Ojalá no sea nada, ¿no? Que es lo mejor que nos podría pasar, pero está hablando así. El señor Álvarez, por haber dicho que él quiere saber qué piensan los jueces, quiere hacer una indagación, una especie de inquisición, por lo visto, con los jueces, en un país normal, en un país civilizado, no tenés que irte a los Estados Unidos, porque uno dice, está pensando, no, yo creo que en el Uruguay, un funcionario público que habla de esa manera, yo creo que a ese sí lo meten preso, ¿no? Le inician una denuncia. Eso es como si fuera una extorsión. ¿Pero qué te parece? Empieza con ¿Qué te parece? Bueno, yo diría que, a ver, el sistema republicano es un sistema pensado para dividir los egoísmos. Está casi en contra de nuestra naturaleza, que siempre tenemos ambición desde donde estemos para manejar todo. El sistema republicano está pensado para preservar la independencia y darle más garantías a los ciudadanos. Lo que no hemos advertido, y es bueno porque sé que tu programa se ve en otras latitudes, lo que nos ha pasado a los argentinos es que no hemos advertido que este régimen republicano permanentemente va a ser atacado y socavado. Permanentemente el Ejecutivo va a tener vocación de dominar al Legislativo y ambos al Poder Judicial. Y nosotros no hemos defendido debidamente al Poder Judicial, ni el Poder Judicial se ha defendido en su momento como debiera.
El primer abandono importante fue la reforma del 94, donde le introdujeron el Consejo de la Magistratura, una nueva institución en donde colocaron funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo para elegir a los jueces primero, para evaluar los ascensos después, para manejar el presupuesto del Poder Judicial luego. Este primer ataque fue muy grave. Después se producen, los ataques típicos o los avances típicos del Ejecutivo. Menem, que amplió el número de miembros de la Corte para tener su mayoría, y después el avance kirchnerista, que fue desembosado, tremendo, y reitero, muy poco advertido por la ciudadanía. Porque todo esto comenzó, este proceso que estamos viviendo de degradación de la justicia, con el golpe de Estado que le hicieron a la Corte de Menem. Claro que el periodismo, y mucha gente aplaudió, incluso algunos que ahora están siendo perseguidos por el régimen kirchnerista, aplaudió porque era desplazar a jueces desprestigiados. Pero los desplazaron por lo que esos jueces dijeron en sus fallos, no por otras inconductas por las cuales los podían desplazar. Y los amenazaron, los extorsionaron, sacaron las carpetas. Fue la primera gran demostración de lo que después veríamos nosotros. Pero no lo advertimos, el carpetazo kirchnerista. Sacar los antecedentes, un plazo fijo a un juez, al otro que tenía tal negociado, al otro que lo iban a echar porque había defendido a intereses en una determinada causa. Los denigraron, los humillaron, los llevaron a los medios, los amenazaron, terminaron renunciando, la mayoría de ellos, y uno sometido a juicio político, los desplazaron. Y se formó esta nueva mayoría automática, hombres con prestigio en el mundo académico, algunos de ellos, pero con la condición de que modificaran, que removieran los obstáculos, como le gusta decir a Lorenzetti, que impedían el juzgamiento de los militares y civiles que tuvieron presencia en el gobierno militar en los años 70. Esa fue una estrategia que se vivió, la vivió el Poder Judicial, la vivió la Argentina y nosotros no supimos verla. Nosotros, los abogados, la gente, los empresarios, los obreros, no supimos ver el valor que un Poder Judicial independiente tiene para la nación. Se aplaudió la asunción de estos jueces y muy poco tiempo después sacaron el fallo Arancibia Clavel, el fallo Simón, removieron los obstáculos, adhirieron a una política de Estado y, como bien decía Gerardo recién, derogaron el granítico principio de legalidad que les permite ahora perseguir por crímenes de lesa humanidad a los opositores políticos. Entonces los persiguen a los dueños de medios como Herrera de Noble y Mañeto, que no les gustan, a Blaquier porque es un empresario acusado de explotador, oligarca, y porque tiene una presencia muy importante en el norte argentino, su industria, al doctor Jaime Smart, que fue un juez que condenó a montoneros y guerrilleros, y con eso persiguen a sindicalistas, sacerdotes, una desgracia trágica para la República. Se está dando, ¿ustedes creen que este proceso de degradación del sistema judicial en la Argentina se está dando en América Latina? Se está dando en el mundo. ¿Se está dando en el mundo? Se está dando en el mundo con mayor o menor intensidad. La Argentina, como no es la primera vez en su historia, creo que es un banco de pruebas, ¿no?, de lo que se está haciendo. Quizá Ricardo pueda decir con más autoridad y conocimiento que yo, pero a mí me llama la atención, hay muchos juristas que tienen el nombre que yo no tengo, ¿no es cierto?, que señalan hace ya tiempo, muy alarmados, como los derechos internos de las naciones, el derecho nacional, ¿no?, es decir, el derecho argentino, el derecho francés, el chileno, el que vos quieras, está siendo desplazado gradualmente por las normas internacionales, que a veces son de órganos como las Naciones Unidas, que responden a presiones de las ONGs, ¿no? Esto es
una claudicación del derecho interno, del derecho nacional propio de cada Estado en beneficio de las normas internacionales. Otra cosa que hizo la reforma constitucional y que el kirchnerismo después ha llevado hasta sus extremos, ¿no? Entonces, hoy día, lo que ha pasado ahora tan recientemente, o lo que va a pasar con la Corte Suprema Uruguaya, que acaba de hacer lo que no podía hacer de otra manera, de convalidar los referéndums que habían aprobado la amnistía en el Uruguay para los hechos que ellos también vivieron durante la lucha esa de los 70. Y ya se está hablando de llevarlos a la lucha antisubversiva. Claro, ya se está hablando de llevar llevar a los jueces de la Corte Uruguaya a juicio político y de denunciarlos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ir a la Corte de Justicia Interamericana, y de esa manera hacer que un tribunal, ¿no? Un tribunal extranjero, ni siquiera extranjero, porque es internacional, o sea, no tienen territorialidad, Claro, descalifique una decisión del órgano judicial supremo de esa nación. Este es un ejemplo, pero se pueden dar muchos otros, ¿no?, de lo que está pasando en el mundo. En materia penal, otro rasgo que hay que poner de relieve es el poder extraordinario que están adquiriendo los fiscales en detrimento de los jueces. Hoy, repito, Ricardo podrá corregirme si yo digo algo, pero hoy, aparentemente, yo no soy penalista, por eso digo, y Ricardo sí, pero hoy aparentemente en las causas el fiscal tiene más poder que el juez. En cuanto a lo que puede decidir, casi no tiene controles. Otro elemento también que se puede, y te vuelvo a decir, no es en la Argentina, esto se está viendo en general en casi todo el mundo, en casi todos los países del mundo. En Inglaterra tal vez, no sé, por lo que sea hasta ahora, quizá menos, pero son excepciones, en general funciona así. Otra, y con esto terminaría porque sería larga la enumeración, pero otro factor que se puede citar es cómo se ha privilegiado, si cabe el adjetivo, o el verbo, mejor dicho, privilegiado la persecución penal contra los que han ejercido o ejercen alguna forma de autoridad. Esto es notable. Entonces, esto es lo que está produciendo que gente capaz, competente, que podría prestar grandes servicios a sus patrias, se retraigan. Porque es como que lo que se quiere es que no haya autoridad, que nadie mande. Entonces, desde los gobernantes o funcionarios hasta los maestros, los padres de familia. Ahora, en la reforma que quiere hacer del Código Civil, se le prohíbe al padre, ¿no es cierto?, que le pegue un cachetazo a su hijo o a su hija, ¿no? Es decir, todo lo que tiene autoridad es como, y respecto del que tiene autoridad es donde se aplica, no hay garantía, no hay principios o presunción de inocencia, todas estas cosas elementales de hecho. Yo no sé si vos querés agregar algo a esto, pero... Sí, a nivel continental, en mi especialidad, en Latinoamérica, este fenómeno que estamos viviendo nosotros está generalizado, se ha copiado y mal el modelo americano. Entonces, el proceso acusatorio en manos del fiscal, que en los Estados Unidos existe y que además permite una negociación, que en nuestras latitudes no existe de tal negociación, sin formas alternativas de represión del delito, ha dado lugar a estas fórmulas nuevas que están a mitad de camino en casi todo el continente y sin definirse. Yo diría que hay un fenómeno, como decías vos, inspirado, diría yo, en el anarquismo, porque primero está creciendo enormemente el poder de las procuraciones, de los fiscales en todo el continente a causa de esta reforma a medias, con funcionarios nombrados por el Ejecutivo que tienen directamente funciones judiciales, lo cual no deja de ser peligroso. Si bien hay jueces de garantía que custodian el debido proceso, hoy en todo el continente lo que marca el calvario para una persona es la iniciación y la publicidad del proceso. Entonces, hoy tenés una condena mediática antes de que se pueda expedir un juez. Y los fiscales tienen ese poder. Está como prejuzgado socialmente y políticamente, ¿no? Sí, absolutamente. Por los órganos de poder, estos que comentabas, o las ONG, o todo que ejercen poder sobre ellos también. Y como la corriente influye enormemente en el ámbito académico, Lorenzetti es doctor honoris causa de casi todas las facultades, Zaffaroni es honoris causa de casi todas las facultades de Derecho y en las cátedras de Derecho Penal del continente. Su influencia, que como todos sabemos es
cuasi abolicionista del Código Penal, del sistema penal. Ellos consideran que el delincuente es producto de un pecado social, casi no le asignan ninguna responsabilidad, de modo tal que es la sociedad permanentemente pidiéndole disculpas al delincuente y en consecuencia hemos creado sociedades que, a diferencia de los Estados Unidos, a los cuales imitamos o pretendemos imitar, no tienen policía. Nosotros no tenemos seguridad, la gente se confunde y va a reclamar justicia cuando lo que no tiene es seguridad. La justicia es un pegamento que siempre llega tarde para reparar un jarrón que ya está roto. Nosotros no debiéramos pedir justicia, debiéramos pedir la prevención, la seguridad, que en los países inteligentes, en los países civilizados, en los más desarrollados, tienen poderes. No se desconfía de ellos, se los apoya, se les dan facultades de inteligencia para prevenir el delito y facultades de prevención, de llegar primero a los asuntos, de evitar la famosa tolerancia cero del régimen de Nueva York. Hoy un policía acá tiene miedo de hacer un arresto aunque sorprenda a una persona en un delito infragante. Mire, yo soy penalista, te puedo asegurar que los policías hoy, hablas con ellos en confianza, tienen más miedo de disparar un tiro a que les disparen a ellos. Si les disparan a ellos, adelante, pueden sufrir una herida, corren el riesgo de la muerte, pero pegarle un tiro a un delincuente hoy significa someterse a un calvario de años de proceso judicial, desafectación de la fuerza, pérdida del empleo, del salario. Es un drama. Entonces, ¿qué hay abajo de todo esto? Este es un proceso revolucionario. Sí. Está bien. A mí me gustaría que toquemos ese tema. La destrucción del orden. Vamos a ir un pequeño corte, volvemos enseguida, vamos a tocar esto de la justicia y esta democratización de la justicia que también quiere el Poder Ejecutivo, y bueno, ¿y dónde vamos a ir a parar con todo esto? Así que vamos a un corte y volvemos enseguida con el doctor Gerardo Palacios Hardy y Ricardo Sanjay. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en 8910 con el doctor Gerardo Palacios Hardy y con el doctor Ricardo Sanjay, que entre paréntesis Ricardo Sanjay es el hijo del general Ibérico Sanjay, ¿verdad? Exacto. Que hubo un acto hoy también en la Plaza Lavalle de Justicia y Concordia. Bueno, pero eso vamos a tocar al final el temita ahí. Corrección, pero no, sí. No de Justicia y Concordia, que adhirió al acto. Adhirió. Este estuvo organizado por los hijos y nietos de los presos políticos. Mirá. Por eso habló Ricardo, en realidad. Claro. Como hijo. Como hijo de quien fue preso político y fue asesinado. Sí, recientemente. Recientemente. Volviendo al tema de la justicia, cuando uno ve, en realidad se ha gestado una gran ignorancia popular. La ignorancia popular es que uno ve que tras un accidente o cualquier grado de injusticia, llamémosle que le ocurre a un ciudadano, un robo, un asesinato, lo que fuera, se ve en la gente que sale y reclama justicia como si la justicia fuera una cuestión que aparece y desaparece como una cuestión fantástica. ¿Qué es lo que falta como para que esa gente pueda saciarse de su drama? Lo que dijo Ricardo, prevención, ¿no? Exactamente. Recién en el corte estábamos hablando de el concepto de seguridad. La policía te enseña, te dice siempre que la calle no es un lugar neutral, siempre tiene dueño. Cuando se reforma la Constitución de la ¿Tiene dueño mientras estaba la policía? ¿Era la dueña de la policía? Por supuesto. Si no está, hay otro dueño. Claro. O sea, o usted tiene la autoridad, bueno, ahí está. El ladrón, el criminal. La zona roja, la zona liberada, los pungas, bueno, ¿qué determina travestis. Una zona liberada, ¿qué es una zona? Bueno, ese es otro concepto que proviene de la corrupción policial, digamos. Las zonas liberadas son cuando la autoridad, a eso se le llama, cuando la autoridad da vía libre por corrupción para que se cometan determinados delitos. Aquí no hay zonas liberadas, porque la policía no tiene más presencia en la calle de Buenos Aires. Los que tienen presencia y mandan en la calle de Buenos Aires son los travestis que han corrido inclusive a las prostitutas, porque las muelen a palos para colocarse ellos en los lugares de trabajo. La delincuencia absolutamente organizada y dividida,
los asaltos, la discriminación y la clasificación de la basura por la noche con legiones de gente marginal y con chicos, lo cual significa un peligro extraordinario para la salud. Te puedo Es sumar decir, la venta ilegal. por supuesto, la venta ilegal argentina. Los famosos trapitos, cualquier espectáculo público que haga, un partido de fútbol, el dueño de la calle en las zonas aledañas de DES, el trapito famoso, que también se pelean entre ellos, se atacan incluso con armas, con navajas, con lo que sea, para tener la propina de cuidar el coche. Y es que son fortunas extraordinarias. ¿Eso se revierte con más policía? No, eso lo que se revierte dándole poder a la policía, restaurando lo que eran los edictos policiales, que eran esas infracciones leves que significan la tolerancia cero, un hombre desnudo, un hombre orinando en un árbol, un hombre que patotea, uno de estas personas que viene a limpiarte el parabrisas sin ninguna clase de permiso, esos pequeños abusos, esos chicos desamparados, a 50 metros una madre gorda, con hijos desnutridos, un problema cultural grave, y con chiquitos que cuanto menos edad tienen, más los mandan a pedir a los autos, digamos. Todo eso necesita, y es previo que ocurra, todo eso necesita una contención social, disciplinaria, de prevención, policial, contravencional, antes de que se rompa, se genere un delito y termine actuando la justicia tardíamente. ¿Esos chicos qué destino tienen? Los destinos de la delincuencia los están aspirando pegamento a los 8 años, 9 años, y nosotros toleramos este paisaje como si fuera una cosa habitual. Esa es la consecuencia de consecuencia de consecuencia, digamos, porque desde que se rompe un poco el esquema familiar, donde ambos padres tienen que trabajar, donde ya nadie puede cuidar a los chicos, donde los chicos se depositan en los colegios como si fuera una guardería, no forma parte de esa cuestión de desmembramiento familiar que lleva también a estas otras consecuencias. Desde ya que sí. ¿Eso es modernismo? ¿Eso pasa del pensamiento único? ¿Eso viene del pensamiento único universal? A través del pensamiento, yo lo que advierto, por supuesto, uno advierte cómo se ha ido minando la estructura familiar por factores económicos, culturales, morales. La familia es sujeto de ataques. Claro. Pero yo creo que es posible ir más hondo o más atrás. Y es lo que decíamos sobre el final del bloque anterior. El hecho común que yo encuentro a todo eso que ocurre es, y el verdadero objeto de ataque, es la demolición de toda autoridad. Esto es lo que yo advierto. La demolición de la autoridad de toda especie de autoridad. Implica caos. Claro. El objetivo final, otro reordenamiento. Esto se disfraza de libertad, es decir, se empieza el derecho o los derechos empiezan a tener como fuente la ocurrencia individual. O sea, la fuente del derecho pasa a ser el individuo, el sujeto. A mí se me ocurre que tengo derecho a tal cosa, me junto 4 o 5 que piensan lo mismo, ¿sabes? Y pedimos que eso se convierta en un derecho. Esto es un disparate que los de la antigüedad clásica habrían pensado que la sociedad se volvió loca y algo así es lo que ocurre. A lo que lleva, a esto se le puede poner un nombre, para mí muy específico, esto a lo que lleva es al nihilismo. Es decir, la nada. Es una libertad cuyo fundamento es la misma libertad. Por eso se la llama la libertad negativa, o libertad en sentido negativo. La única medida de la libertad es la libertad misma, por lo tanto no hay límite, no hay medida. Es una libertad sin medida. Y esto es lo que yo creo que está en el fondo, lo más brevemente que uno lo pueda decir de lo que está pasando en la Argentina y en el mundo. En la Argentina muy rápido, porque estábamos lejos de eso, pero muy rápido le ha venido esto. Claro que ha venido, ¿no? En una forma acelerada, mucho más rápido de lo que uno ve de repente en otros países. Absolutamente. No lo ves en Colombia tanto, ni en Brasil, ni lo ves en Perú, en México, claro. Bueno, tal vez un poquito más, pero... Absolutamente, y además es porque creo que a nosotros, como nos faltan políticas, en todo sentido, no tenemos definido el producto de hombre que nosotros queremos.
Entonces reclamamos libertades, como decía Gerardo, y nada más. Pero no fomentamos el producto de hombre que queremos. ¿Qué queremos? ¿Trabajadores o vagos? ¿Gente que estudie o gente que no estudie? ¿Gente que se drogue o no? ¿Gente que practique la homosexualidad o la heterosexualidad? Esos fomentos, sin estar en contra de las libertades, de las elecciones individuales, nosotros tenemos que fomentar una clase de hombre, un argentino que queremos, como lo hacen todas las culturas. Pero como no hay política ni elección de los políticos acerca de las personas que nosotros queremos educar, estamos en manos de esta anarquía. Y acá el que tenga más fuerza es el que va a vencer. Eso es lo que probablemente de la Corte Suprema Argentina hablan de democratización de la justicia. Bueno, creo que el propio Lorenzetti ha confesado que no sabe de qué se trata. Creo que hasta el Ejecutivo no sabe muy bien de qué se trata. Es una presión más a la justicia, otra vulneración de la República, otro avance del Ejecutivo sobre... está casi graficado en lo que decía Julián Álvarez, ¿no? Queremos saber quiénes son los jueces y qué piensan. Mire, no importa lo que piensen los jueces, lo importante es que apliquen la ley para la cual juraron en beneficio de todos nosotros, de la sociedad. No necesitamos... Ahora, si usted empieza a indagar, se empieza a meter con los jueces, los empieza a atemorizar, que es lo que hacen. Les empiezan a quitar poder, los empiezan a condicionar en los exámenes, en los ascensos, con los pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura, los empiezan a conocer sus debilidades y a manejarlos. Esto es así de claro. Esa es la democratización que pretenden de la justicia. Cuando vemos jueces que están bastante dudas su conducta moral, ¿cómo los argentinos podemos percibir que la justicia va a ser una justicia justa si los propios miembros que deben impartirla es de dudosa procedencia moral, sí, o su conducta es inmoral? Sí, bueno, esa es otra degradación que hemos vivido, ¿no es cierto, Gerardo? Antes los jueces tenían una conducta que iba mucho más allá de las normas, no iban a lugares públicos, no iban a fiestas, no iban al casino, no se exhibían, no daban reportajes. Era toda una cultura. La carrera judicial implicaba la austeridad. Nadie podía ser rico siendo juez. Ahora todo eso ha cambiado desde hace bastante tiempo, diría desde los años 80. La farandulización de la justicia, sí, como se llama. Sí, la publicidad, se ha cambiado, diría yo, casi socialmente el prestigio por la fama. Hoy uno sale a la calle, no importa lo que haya hecho, y la gente pide basta que uno salga en televisión. No importa si salió porque evadió impuestos, porque mató a alguien o... Pero bueno, eso es un fenómeno que se vive. Lo que pasa es que este Consejo de la Magistratura hace rato que viene con una política muy perversa. ¿Y qué es lo que hacen? Les piden el juicio político, pero nunca terminan de resolverlo. Hay muy pocos jueces desplazados, pero están llenos los jueces de pedido de juicio político. Esto habilita a que los políticos concurran a los despachos a pedir cosas, porque tienen todos los jueces la espada de Damocles. Y los jueces a su vez, los jueces a su vez toman rehenes, porque si uno va a ver las causas de los juzgados federales, tampoco terminan nunca las causas contra los políticos. Los mantienen. Entonces es una posición de equilibrio extorsiva entre la justicia federal y el Consejo de la Magistratura, que es un fenómeno, hasta le diría, si no fuera trágico, sería divertido. Por ahí el que nos está escuchando piensa de que esto ha pasado por negligencia, por imprudencia, pero esto es deliberado. El ejemplo que acaba de dar Ricardo del Consejo de la Magistratura es muy interesante, porque en la última reforma que se hizo al Consejo de la Magistratura, ¿qué se hizo? Se juntó en una sola comisión, porque dentro del Consejo de la Magistratura hay comisiones, se juntó en una sola comisión la comisión que se ocupaba de la disciplina, con los jueces que integran el Poder Judicial y los funcionarios, con la comisión que se ocupaba de la acusación para el juicio político. Eso se fusionó en una sola comisión. Entonces, si vos sos juez y te tienen que sancionar disciplinariamente por alguna irregularidad que no da para el juicio político, alguna cuestión a lo mejor administrativa, un descuido, cualquiera de estas cosas. Bueno, antes iba a la comisión de disciplina eso, y ahí podía haber una sanción o no, y se terminaba. Ahora se empieza por una cuestión disciplinaria, pero si te quieren echar, dentro de esa misma comisión la empiezan a trabajar para convertirlo en una acusación.
Y entonces te ponen en juicio político, que como acaba de decir Ricardo, no quiere decir que te van a destituir, pero te pusieron la espada de Damocles sobre tu cabeza y pasás a tener un condicionamiento tremendo para tu función de juez. ¿Cuántos jueces, llamémoslo a grosso modo como si fuera un 100%, cuántos son tan simpatizantes del gobierno, digamos, o subordinados como para limpiar todas las causas de todos los actos de corrupción del Poder Ejecutivo, por ejemplo, o de los amigos del poder? Es difícil contestar Digo esa para- pregunta para- porque si hay algo que caracteriza Mm. a los jueces de un país tan cambiante como el nuestro, es precisamente cómo cambian de criterio cuando cambia el gobierno. Ah. Los jueces, como te dije recién, mantienen las causas en un freezer. Ah. Nadie le indagó a Vudú, pero tomaron todas las pruebas necesarias como para indagarlo y están allí en el expediente. ¿Cuándo lo van a indagar? Pues solamente hay que esperar que termine el mandato. Esto es un fenómeno. O cuando el Poder Ejecutivo haga alguna trapisonda contra el Poder Judicial o algo. Y entonces Eso es más difícil. Es como una prueba de yo Eso es saco más esta difícil. carta. Eso es más difícil que ocurra porque el fenómeno de esta conducción política de Lorenzetti es nuevo para la justicia argentina. Ningún presidente de la Corte se empezó a mover en el Poder Judicial como corporativamente, como lo hace él. Siempre la justicia se caracterizó por la independencia de los jueces, de criterio. Esta vez este hombre habla en nombre, es más, adhirió a una política de Estado en nombre del Poder Judicial. Representa la política de los jueces, dice el Poder Judicial está unido. Sí, frases típicas de un político, ¿no? Del presidente de una corte. Y entonces estos ataques contra el gobierno están siempre, estimo yo, manejados y hablados con Lorenzetti, con la Corte, es un tome y daca. Así que difícilmente se produzca un contraataque si es que no viene con la venia del presidente de la Corte, que es el que negocia en la mesa con el Poder Ejecutivo. ¿Cuántos jueces de la Corte fueron nombrados por el kirchnerismo? La mayoría de ellos. Luego del desplazamiento, se aseguraron que el doctor Petracchi cambiara el voto, que quedó, y después nombraron a Argibay Molina, a Hayton de Nolasco, a Lorenzetti y a Zaffaroni. O sea que tiene mayoría. Exacto. Y en la camada de jueces, hoy en día, qué sé yo, ¿cuántos de estos jueces que hoy operan como jueces federales, primero, segundo, han sido nombrados por La enorme mayoría de ellos. por este gobierno? La enorme mayoría de ellos. Más del 60%, ¿no? Sí. Inclusive desembarcaron. ¿Eso les da impunidad al Poder Ejecutivo? De eh, acuerdo a todo lo que acabas de mencionar. le da una impunidad temporal y relativa durante el mandato. Ha habido designaciones muy objetables. Y además ha habido sobre todo desplazamientos. Sí. Todos los jueces que se les ocurrió ser independientes sentando criterios que no le gustaban al gobierno fueron desplazados de los nombramientos, calificados siempre en la terna de la cual ganan todos los concursos, siempre salen en la terna pero nunca son elegidos. Y además desplazados y atacados, inclusive jugando internas como le pasa al doctor Cabral ahora en casación. Han invadido el Tribunal Nacional de Casación, que era verdaderamente una garantía, era una defensa enorme, era un bastión que tenía la justicia y los ciudadanos teníamos de garantías de custodia de las libertades individuales. Lo han invadido. Primero atemorizaron los jueces, les pidieron juicio político, lo fueron desplazando, tal como ocurrió con la Corte. Y fueron nombrando otros jueces que yo no puedo decir que sean adictos al gobierno, pero sí compitieron con jueces que rindieron exámenes con ellos y no fueron nombrados porque eran independientes. ¿Vos crees que la actitud o las sentencias que fueron o no fueron, lo que se hizo o lo que se tapó, o lo que tuvo una digamos, convivencia armoniosa con el Poder Ejecutivo, el día que se termine el mandato de los Kirchner o implosione este modelo, entre comillas, que todavía nadie entiende qué es, ¿creen que la justicia puede volver a retomar el camino de hacer un honestidad, trabajo, seriedad? no, tiene que ser un trabajo de reconstrucción, va a llevar mucho tiempo. ¿Es lo mismo que decías de reconstruir al hombre? Perón hablaba de reconstruir al hombre argentino, ¿no? Muchas cosas en la Argentina que van a tener que ser reconstruidas, van a llevar mucho tiempo y va a generar resistencias. Algunos va a ser más fácil, o sea,
¿quién quiere seguir con un Ollarvide como juez? Ah. Creo que no debe haber, por lo menos no debe haber ningún argentino que levante la mano y diga, sí, yo quiero que Ollarvide continúe. Bueno. Hay casos que ya son tan extremos que posiblemente no tenga, Bueno, ellos es se escandaloso, han ¿no? quemado. Pero no, ¿eso no les viene como un boomerang a ellos después, más adelante? Y en la Pregunto a Argentina, los propios jueces, ¿no? alguna vez esperemos que algo así pase, pero en la Argentina esto no ha ocurrido. Porque el proceso como dijimos antes, el proceso de degradación de la justicia no empezó con los Kirchner. Hace 30 años que comenzó con Alfonsín. Fue gradual. Sí, sí. Y el boomerang ese no viene, porque se cuidan ellos, se protegen. Es por la misma razón quizá que hay tantas cosas en la Argentina, gravísimas, importantísimas, que sin embargo al cuyo respecto ha habido una continuidad en no destaparlas, en no menearlas, en no decir nada, y ahí es donde tendrían que haber intervenido el Parlamento, el Poder Judicial, qué decir el Poder Ejecutivo. Un caso es el endeudamiento argentino, la deuda argentina, la deuda externa, como la quieras llamar. Eso nos viene acompañando, ha pasado por toda clase de gobiernos, y sobre eso no se investiga. Si se ha investigado, como lo hizo Olmos en su momento, después fue tapado. Hay cosas que no, de eso no se habla. Prescribe, hay una tendencia. Ahora es el tema de la guerrilla, ¿no? Lo que fue la guerrilla en los 60, en los 70. De eso no se habla. Hoy, para las generaciones jóvenes, como que no existieron. Eran los jóvenes idealistas, a lo sumo, ¿no es cierto? Que un día lo fueron a buscar a su casa, no se sabe bien por qué, y lo liquidaron, algunos. Esto es otro tema, de eso no se puede hablar. Ahora, sin embargo, bueno, ahora vamos a volcarnos en este tema, ¿no? Los propios montoneros del ERP, hablando de Vaca Narvaja, o hablando de Firmenich, ellos hablaban seriamente de que ellos combatían, ellos fueron al combate, usaban armas, algunos, inclusive ¿no? Gorrerán Merlo también lo mencionó, y lo mencionó Perdía y tantos otros, porque decir que eran solamente jóvenes idealistas es aminorar también la lucha y la muerte de sus compañeros. Sí, ¿no? ellos no les gusta. En combate. Es que yo diría que, a ver, entre quienes combatieron hay un espíritu, diría yo, latente, importante de reconciliación, porque ahí hay verdad, no hay mentira. Ni los que combatían con las fuerzas de la nación, ni los insurgentes, digamos, se engañan en cuanto a sus fines. Ambos se querían exterminar. Y ellos han dicho muchas veces, nuestro objetivo era la toma del poder político, lo dijo la propia sentencia de la causa 13 de los comandantes. De modo tal que ahí hay un germen para reconciliarse. El problema es que el escenario ahora lo han ocupado los familiares. El negocio de las indemnizaciones, Argentina paga $250.000 a las víctimas del terrorismo, de lo que llaman terrorismo de Estado. A las víctimas de la guerrilla no les pagan absolutamente nada, los soldados muertos, degollados, nadie recibe nada. Solamente las víctimas de la represión, digamos, estatal. Y es un fenómeno importante porque de ese negocio surgen y se montaron ideólogos que no eran combatientes. Que yo creo que la característica común de ellos es que son sobrevivientes culposos, porque eran adoctrinadores que mandaban en su momento a combatir y a morir a los jóvenes. Y hoy cargan en su triste existencia con ese peso en la conciencia. Y algunos fueron traidores, Ricardo. Sí. También. Algunos fueron traidores. Supongo que fueron capturados, defeccionaron y entregaron a sus compañeros en militancia. Eso es una historia muy triste y muy desgarradora, que inclusive a mi criterio merece también una redención y una explicación. Estaban en una situación realmente de abuso completo y de desprotección en manos del Estado. Pero de ahí a pasar a ser ahora acusadores y que fomenten la ilegalidad y la persecución de cabos, de agentes del servicio penitenciario, todos ancianos, de oficiales que no tenían más de 20 años, revisar todo eso ilegalmente como lo están haciendo, mientras que a ellos nada les ocurre, además, claro. Es muy perverso. Hoy hubo un acto en Plaza Lavalle, frente a tribunales, y hablaron ustedes, los hijos. Sí. ¿Vos crees que en algún momento todo esto se va a disipar? ¿O es un sistema que van contra ustedes y después contra
los militares, y después van a ir contra los hijos, y van a ir contra el que combatió de un lado al otro, o los civiles. La los dirección no sacerdotes, es, como bien lo- dijiste. la dirección no es ir contra los hijos, sino contra los jueces y los civiles que participaron en el proceso y los empresarios. Es decir, es una nueva ronda de demolición de las bases del sistema, ¿no? Esa es la dirección que le quieren imprimir. No sé si va a terminar esta ofensiva. Pero cómo no, por ejemplo, Néstor Kirchner trabajó para el gobierno de Santa Cruz, pleno gobierno militar, operó con el aval del gobierno militar para poner su estudio jurídico, aplicar la 1050, con la cual ejecutó no sé cuántas casas de gente que había hipotecado Así y que es. no tenía forma de poder arreglar. Bueno, ¿cómo ustedes ven que va una vendetta contra ustedes cuando ellos también estuvieron? Porque en la Argentina estuvimos todos. Los que estuvieron más ligados Sí. o menos ligados, estamos todos envueltos en este esquema. Es porque, mira, si hay algo que creo yo domina el escenario argentino es la mentira. Ah, Es una cosa tremenda. La mentira es un fenómeno casi, te diría, ya tan arraigado. Porque, a ver, el pacto que establece Kirchner cuando asume con la izquierda, ustedes recuerdan que Página 12 era el gran denunciador de todos los escándalos económicos y negociados del gobierno. No había escándalos, sobre todo en la época de Menem. No había expediente que saliera con contratación directa, con sobreprecio, lo que sea, que no saliera en la tapa de Página 12. El pacto de Kirchner creo que es evidente. Se acercan a la gente de izquierda, le dan la cultura, le dan la estrategia, digamos, de lo que significa la defensa de los derechos humanos, la reapertura de los juicios a los militares, con la condición de que no los cuestionen ni los denuncien cuando haya actos de corrupción. Y vos mirás la evolución de ese diario, que fue pionero en las denuncias, muchas veces seguramente interesadas o no, pero no importa, de los negociados del gobierno, y se ha convertido en un diario obsecuente, oficialista, y que ya no denuncia ni un solo negociado más, defiende, mira, sí. cosa que es una vergüenza para el periódico. Sí, sí. Y además es demostrativo, digamos, es la mejor muestra de ese pacto con el kirchnerismo, que vino a descubrir los derechos humanos recién ahora cuando se candidatearon a presidentes. ¿Cómo fue la situación de tu padre última? Es decir, Bueno, mi padre es una muestra. Primero te quiero decir que yo fui, mi vida es un poco una paradoja, porque yo fui perseguido en el proceso. Estuve detenido 3 veces, porque pertenecía a una asociación considerada peligrosa por el proceso militar. Así que yo era el hijo del gobierno. Mi padre era general del ejército, abogado y estaba retirado. Y Videla, el ejército, cuando decide tomar el poder, lo convoca para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, con la condición de que la policía, digamos, era la encargada, a órdenes de las Fuerzas Armadas, de combatir el terrorismo. Es decir, no tenía mando sobre la policía. Bueno, mi padre hizo una tarea política importante, digamos, en la provincia de Buenos Aires, llamó a civiles, sobre todo a fuerzas vecinales. Muchos de los intendentes que nombró fueron reelegidos en la democracia. Y ahora, hace 4 años y medio, por primera vez, porque nunca en 35 años fue llamado, este avance sobre los civiles hizo que lo llamaran a indagatoria y lo detuvieran en estos juicios de lesa humanidad. Ya tenía 86 años. Pasó 4 años y medio en prisión domiciliaria, siempre procesado. Le abrían una causa, después otra, y a los 90 años de edad le revocaron la detención domiciliaria, tenía cáncer, tenía Alzheimer, no se podía mover por sus propios medios, le revocaron y lo mandaron al hospital penitenciario de Seiza. Los jueces que por la Constitución tienen la obligación de cuidar la salud de los procesados. Se descompensó, tuvo una crisis cardíaca y murió a las 2 semanas en el hospital militar, asesinado por los jueces. Así tratamos a los ancianos ahora en la Argentina. Bueno, qué paradoja, ¿no? Los que reclaman ser los abanderados de los derechos humanos que no apliquen ni siquiera esa misma, ¿no? Fidelidad de los derechos humanos para con todos, porque no es una cuestión de vendetta, ¿no?
No, los derechos humanos lo que pasa es que son una ideología. Es una ideología que tiene ese nombre. Hay Un nombre que podría considerarse un nombre noble, pero hoy día en el mundo esto de los derechos humanos es una ideología. La experiencia que nosotros tenemos, en fin, que hace un tiempo que estamos ocupándonos de estas cosas, hemos visto cómo en los más variados lugares del mundo está ocurriendo hoy que al término ese derechos humanos se le está escapando. Es decir, podés organizar un congreso en Estocolmo, ¿no? Y le decimos, no, vamos a poner congreso de los derechos humanos. No, esa palabra no, busca otra. ¿Por qué? Porque ponen esa palabra y a los 5 minutos de empezar el congreso están todos peleados. Porque debe haber tantas definiciones de derechos humanos como de democracia. Entonces ya nadie sabe lo que quieren decir. Hay también una ausencia de Dios, ¿no? Digamos, fe espiritual, religiosa. Dios ha sido invitado, no muy cortésmente, a retirarse del escenario y ahí lo tiene. Sí, Dios no cuenta para nada. Pese a que está en nuestra Constitución como única fuente de razón y justicia, pero manifiestamente ignorado desde ya. No reconocemos y no nos reconocemos, no importa. Digamos, ridículo sería pedirle la condición de creyente a un juez, pero sí reconocer a los ciudadanos a quienes juzga con la dignidad de hijos de Dios. Con la dignidad de hijos de Dios y la calidad de hermanos, de miembros de una comunidad. Porque así lo establece la Constitución, no ninguna iglesia ni religión. La Constitución fija a ese Dios Padre como fuente de toda razón y justicia. Y los jueces no reconocen, ni nosotros como sociedad nos reconocemos como están retirando a todos los jueces. Nos están retirando, lo están retirando a Dios de todo. Los hospitales, los bases militares, en fin. Yo le preguntaba esto porque en realidad nosotros que profesamos la fe católica, tenemos esa, digamos, virtud, llamémosla, tranquilidad de que toda herida cicatriza. Entonces, por más daño que nos hayan hecho, uno no va en contra siempre a ver cuándo yo tengo poder para desquitarme, sino que tenemos un concepto de que, bueno, que es la voluntad de Dios. Pero al haber ausencia de Dios, están estas historias que son como heridas que no cicatrizan y que van en busca y castigo de no importa quién fue, hay que encontrarlo, hay que castigarlo y hacerlo pasar lo mismo que pase. Lo cierto es como una cuestión que es ya enfermiza. Sí. El kirchnerismo lo llevó casi a su perfección, es una siembra permanente de discordia. Puro, ¿no? El ateísmo puro, el anticristianismo. Mi padre siempre nos inculcó la idea de que el día que nos gane el odio, decía, habremos perdido el juicio. Y tenía una frase que a mí me gusta repetir. Dice que lo escribió en una carta de lectores, que yo lo engañé y nunca la mandé a la Nación para que no empeoraran su situación procesal, donde le decía a los Kirchner, el odio es un material demasiado débil para sostener los cimientos de una nación. Y eso es lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Ricardo Sangén. Muchas gracias, Gerardo Palacio Hardy, por acompañar en este programa. Mucha claridad, que fue lo importante en esto. Y bueno, esperemos que tengamos una Argentina de verdad futura, ¿no? Que tengamos otro camino. No merecemos estar como estamos. Creo que la inteligencia de los argentinos, la capacidad que tienen todos, si realmente lo utilizáramos para el bien común, sería un país extraordinario. Lástima que siempre están estas cositas que corroen un poco la buena voluntad, la fe y el progreso futuro, ¿no? Pero les agradezco mucho por haber acompañado y haber clarificado todo este tema de justicia. Gracias a vos por la invitación. Espero en la próxima vez vamos a volver a juntarnos, si Dios quiere, y muy pronto. Bien. Nosotros vamos a un corte enseguida y volvemos con el licenciado Juliano. ¿Qué pasa con los fondos buitre? ¿Qué va a pasar mañana en la audiencia en Nueva York? No se vaya, volvemos enseguida.